Hola, mis amigos de las redes sociales. Bueno, pues hoy es domingo, día de compartir palabra. Y bueno, el tema de hoy es un tema un poco escabroso, pero como si todos los temas escabrosos, necesario para las comunidades. Fíjense bien, vamos a hablar acerca del divorcio. El divorcio se viene perpetuando por toda la historia, ¿verdad? Desde los inicios, allá cuando en Israel los matrimonios eran arreglados, eran como un pacto de conveniencia, ¿no? Era un pacto conveniente. Los padres lo hacían, puesto que los jóvenes se casaban, pues los jóvenes, los varones se casaban de 20, entre 18, 23, 24 años y las mujeres se casaban desde los 14 hasta los 17 años. Por lo tanto, eran pactos de conveniencia, donde el amor, pues no, ¿verdad? El amor salía sobrando, el amor llegaba después, decían, el amor viene después con la convivencia. Y así eran este tipo de pactos. Y bueno, le daban todo el crédito precisamente, ¿verdad? Pues al cónyuge varón, porque la comunidad israelita pues siempre se caracterizó por ser misógina y por ser muy machista. Entonces, había una oración, fíjense que reza, gracias Señor Dios del universo, porque no nací mujer. Fíjense qué tremendo. La mujer era considerada como un objeto casi, ¿no? Como un objeto, como un animal de carga, como una sirvienta, ¿no? Y el Levítico lo avala, el Levítico dice claramente, ¿verdad? El hombre puede repudiar a la mujer por cualquier cosa, por cualquier cosa. Hay dos corrientes, ¿verdad? Hay dos corrientes ahí, la de Maimónides, el rabino Maimónides y el otro rabino, son dos corrientes que uno era, porque decían, bueno, pero por cualquier cosa, ¿no? ¿Qué es por cualquier cosa? Y decía uno, pues, hasta porque se le quemen los frijoles, ¿no? Imagínense nada más. Mientras que el otro corriente era, no, ¿verdad? Era por una causa un poco más rigurosa, un poco más seria, ¿verdad? Más de convivencia. Sin embargo, la triste realidad, ¿verdad? Era que el pueblo judío lo llevaba de esa forma y entonces las prohibiciones de Levítico te iban llevando a la mujer, la iban orillando, porque no se podía casar con otra persona, ni otro judío se podía casar así, no se podían casar con la repudiada. Entonces la orillaban indiscutiblemente, ¿verdad? Al final a la prostitución. Esa era la verdad. Esa es la triste realidad. Entonces, cuando le preguntan a Jesús los fariseos y le dicen, oye, es lícito repudiar a tu mujer. Y Jesús le contesta ahí en el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Bueno, está en Lucas, está en Mateo y está en Marcos. Y es casi lo mismo. Ahorita vamos a ver a continuación las adecuaciones que estos personajes hacen al dicho de Jesús. Porque Jesús le dice, no es lícito repudiar a tu mujer. Claro está, ¿verdad? Que cuando se juntan ya no son dos, sino es una sola carne y lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, es lo que dice la palabra de Dios y desde ahí viene esa prohibición. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Que el matrimonio se llevaba al cabo por un pacto de conveniencia y sin amor. Entonces, pero San Pablo, ahí en la primera carta a los Corintios, le hace una adecuación. San Pablo a este dicho de Jesús que lo respetaba, le agrega, si el cónyuge no creyente es no creyente y quiere separarse, entonces que se separe, en este caso el cónyuge creyente no está ligado, porque el Señor los llamó para vivir en paz. Qué tremendo, ¿no? Para vivir en paz. Entonces ya San Pablo le hace una adecuación a esta prohibición de Jesús, ¿verdad? Dependiendo de que si es creyente o no. Luego en el Evangelio de San Mateo, precisamente, Moisés, dice la palabra, les ordenó divorciarse de su mujer, pero yo les digo que el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de inmoralidad sexual y se casa con otra, comete adulterio. Fíjense, aquí es Mateo el que introduce precisamente esta otra excepción, porque en la comunidad de Mateo, pues era muy urticario, era muy el caso de una inmoralidad sexual, ¿verdad? ¿Cuál era una inmoralidad sexual? Bueno, pues habría que ver el incesto, habría que ver el adulterio, habría que ver algo así, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La relación de los hombres, el homosexualismo,
en los dos casos, y bueno, una inmoralidad sexual. Pero la cosa es que acomoda, ¿verdad? O sea, ajusta esta prohibición de Jesús a una inmoralidad sexual. Luego Marcos, dice la palabra en el Evangelio de San Marcos: quien se divorcie de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, fíjense, ¿qué está sucediendo aquí en San Marcos? La prohibición ya no es tal. Ahora la prohibición es que no se case con otra. O sea, que la repudiada no se case con otro. Se fijan, o sea, que no se vuelvan a casar. Eso es lo que está en el Evangelio de San Marcos. Y bueno, ¿por qué hace la adecuación San Marcos? Porque San Marcos, a la diferencia de Mateo escribe para una comunidad de judíos, de cristianos provenientes del judaísmo, donde la Torá tenía que ir impregnada, ¿verdad?, del nuevo evangelio para que fuera cierta. Y Marcos no, Marcos escribe para cristianos romanos provenientes del paganismo, donde la mujer, por supuesto, pues no tenía, ¿verdad?, estos detalles como las judías, ¿verdad? No, acá en Roma era otra cosa, ¿verdad? Acá en Roma la mujer era independiente, la ley civil, fíjense, permitía la separación. Entonces, no, y la mujer era preparada, la mujer se valía por sí sola y tenía los medios, tenía dinero, en algunos casos era otra cosa completamente diferente. Por eso acá Marcos dice, no, sí, pues que se divorcie, no hay problema, nomás que no se vuelva a casar. Fíjense, y por último, aquí en Lucas, perdón, Lucas le agrega: todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una divorciada por su marido, comete adulterio. Entonces, fíjense cómo está la cosa aquí. Según este dicho, Jesús prohibió a una divorciada volverse a casar y también a un soltero volverse a casar. Y esto es también por lo mismo, porque Lucas escribe para una comunidad de gentiles donde Levítico indica, bueno, los sacerdotes, precisamente los sacerdotes del templo, no se podían casar con personas repudiadas. Era la ley, ¿verdad? Pero el Levítico también indicaba que los demás judíos sí se podían casar con otra repudiada. Entonces aquí Lucas agrega esto, ¿verdad? Que los solteros no se pueden casar con una repudiada, al igual que los sacerdotes, siguiendo esa corriente de que él quería que su comunidad, ¿verdad?, al igual que los sacerdotes, se equiparara con ellos para hacer constatar que también, ¿verdad?, todos los laicos y todos los que no eran sacerdotes podían tener ese grado de moralidad, ¿verdad?, y esa tendencia, ¿verdad?, a seguir lo que indicaba en ese entonces la palabra de Dios. Entonces, fíjense bien, son 4 ajustes que estos personajes importantes de la iglesia, en este caso Marcos, el evangelista, Mateo, Lucas y San Pablo, por supuesto, ¿no?, el fariseo de cepa, hacen a esta prohibición del divino maestro. Entonces, la pregunta a preguntar es, bueno, al día de hoy, esas 2 razones por las que el maestro prohibió, pues ya no existen, son obsoletas. ¿Por qué? Porque hoy ya no se hacen pactos, ya no se hacen acuerdos ni arreglos con el matrimonio. Ahora las mujeres y los hombres se casan por amor. Entonces, al casarse por amor, pues ya no existe esa. Y la otra es que la mujer también ya se ha emancipado del hombre y ya no tiene que depender del hombre, ¿verdad?, necesariamente. Entonces esas 2 razones ya desaparecen. La pregunta a preguntar es, la iglesia en este caso, ¿qué haría ante este caso de divorcio, verdad? ¿Lo seguiría avalando? ¿Qué hace la iglesia? Porque fíjense la cosa, ¿no? La iglesia también coopera con esto, ¿verdad? En la iglesia, bueno, al menos en la católica, la repudiada o el divorciado están exentos, no pueden, tienen prohibido comulgar y tienen prohibido confesarse.
Y bueno, dirán ustedes, no, pues se van con los hermanos que no son católicos. Sí, sí, pero también con los hermanos que no son católicos. Me he dado cuenta también que también ellos tienen una nomenclatura, ¿verdad? Un vocablo que se llama recasados. Ahí también hay este dogma. Los recasados también se les quitan derechos, no tienen los mismos derechos que los demás hermanos. No, acá en la iglesia se les prohíben los sacramentos, pero acá en la iglesia que no es católica también son repudiados. Los repudiados no tienen el mismo nivel, también se les hace menos. Entonces, al día de hoy, ¿verdad? Pues, ¿qué es un divorcio? Bueno, ¿qué debería hacer la iglesia, no? La iglesia debería de hacer lo que Jesús hizo, hacer por el más débil. Jesús siempre se cargaba por el más necesitado, por el más débil. En este caso, pues un hombre que divorciado, pues siempre tiende a la soledad, tiene problemas, queda con problemas económicos después de un divorcio. Y bueno, queda con la máxima de que no va a poder nunca jamás volver a ver a sus hijos de una forma natural. Y la mujer igual. La mujer también queda sola, queda devastada, queda con una falta de confianza en volver a creer en el amor. Por lo tanto, la iglesia, ¿verdad? No puede prohibir que la gente vuelva a buscar el amor cuando ha fracasado en una situación tan tremenda, porque ¿qué es un divorcio? Un divorcio es una masacre emocional. Un divorcio es el fracaso de un proyecto que se proyectó para futuro, para siempre. Entonces, ¿quién sale ganando? ¿Quién sale perdiendo? ¿Quién es el más débil? ¿Por quién va a atender Jesús? Y bueno, pues no hay que olvidar que Jesús cuando se confrontó con una mujer en el Evangelio de San Juan 4, ¿se acuerdan ustedes? Cuando se enfrenta con una mujer que tenía 5 maridos, que estaba divorciada 5 veces y que vivía en concubinato, Jesús no la hace de menos, Jesús la atiende, Jesús se la lleva y va con su comunidad, vaya, no le niega nada, la atiende, la acoge, habla con ella. Eso es lo que nosotros estamos al día de hoy creyendo, ¿verdad? Que la iglesia no debe de separar lo que Dios ha unido al hombre con Dios. Hasta aquí la enseñanza. Nos vemos la semana que entra.